Para los que ya me conocen, yo soy Carlos Serrano, soy uno de los moderadores del grupo Aprendiendo Bases de Datos con SQL Server. Y hoy vamos a hacer otra de las cápsulas que estamos haciendo cada miércoles y vamos a dialogar acerca de los joins, los tipos básicos de joins. No va a ser un tema avanzado de joins con exclusiones y todo el tipo de joins que existe, pero vamos a hablar del tema básico de joins y cómo se utiliza cada tema. Es un tema básico, cosa de que aquellos compañeros que están empezando en este mundo de las bases de datos se beneficien. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Para los que se están preguntando, sí, se está grabando y se va a subir a YouTube, a mi canal de YouTube. Eh, en 1 o 2 días ya estará disponible en el canal de YouTube para que los que no lo puedan ver en vivo lo puedan ver ahí. ¿Ok? Vamos a comenzar con los joins. Eh, Hay distintos tipos de joins. ¿Ok? Está lo que conocemos como el inner join. El inner join es un join que requiere que ambos lados, la tabla A y la tabla B, ambas tengan una relación. Tenemos los outer joins. Los outer joins no es otra cosa que nos permite seleccionar data de dos tablas, aun cuando la relación entre las dos tablas no siempre sea de uno a uno. Y voy a explicar eso más en detalle. Y está lo que se llama un full join, que el full join es cuando quiero records de ambas tablas, pero quiero traer todo independientemente si hay valores nulos o no. Y está lo que se llama el cross join, que crea lo que se llama un producto cartesiano. Si vemos esta gráfica que se encuentra aquí, en esta gráfica que se encuentra aquí, podemos ver dos círculos. Esos círculos representan nuestras tablas. Y estoy seguro que muchos de ustedes han visto esta gráfica montones de veces en el internet. Pero quiero explicar mi manera de ver esta gráfica. ¿Ok? Tenemos la tabla azul y tenemos la tabla amarilla. Y supongamos que yo quiero encontrar todos los valores de la tabla azul que tengan una relación con la tabla amarilla. Cuando eso sucede, yo necesito utilizar el join inner. Ese inner join lo que hace es que obliga a que solamente yo tenga resultados en el que la tabla azul y la tabla amarilla estén unidas por un valor. Ahora, si yo tengo mi tabla azul y yo quiero traer todos los resultados de la tabla azul y quiero saber quiénes tienen una relación en la tabla amarilla y quiénes no, voy a utilizar el left join. Eso me va a dar la opción de yo saber todos estos valores de la tabla azul contienen una relación a la tabla amarilla, pero hay ciertos valores que no, pero aún así quiero saber quiénes son esos. ¿Okay? El right join es exactamente lo mismo que un left join, pero en la otra dirección. Prácticamente quiere saber todos los valores de la tabla amarilla y quiere saber qué valores en la tabla azul se referencian, pero quiere saber también cuáles valores no. Y el full array join es como si hiciéramos la combinación de un left y un right. Quieres traer todos los valores de esta tabla y todos los valores de la segunda tabla, pero también quieres ver los valores nulos en ambas direcciones. ¿Okay? Lo vamos a ver un poquito más con unos ejercicios en breve, pero quería explicar la manera en la que yo veo esta gráfica. Si tienen alguna pregunta, pónganla en el chat y yo estoy pendiente aquí del chat, se las voy a ir contestando según las vaya viendo. ¿Okay? También al final del episodio de hoy vamos a hacer un pequeño tiempo para que puedan seguir haciendo preguntas. Estos son los principales joins. El canal de YouTube lo puedes conseguir como Carlos Serrano SQL. Yo lo voy a postear aquí en el grupo una vez terminemos el live. Estos son los joins que más se utilizan. Uno utiliza más el inner join, left join, right join. Y el full outer join lo utilizamos, pero tal vez no nos damos cuenta que lo utilizamos. Para aquellos que utilizan mucho SSIS, muchos de los controles que utilizan dentro de SSIS utilizan un full outer join, especialmente si están haciendo un merge o un multicast. Muchos de ellos utilizan un full outer join detrás de escena.
Luego de los joins principales, tenemos lo que es el cross join, que es lo que le llamamos el producto cartesiano. Prácticamente un cross join me va a generar una combinación de todo lo que existe en la tabla A con todo lo que existe en la tabla B. Pero este en específico no se utiliza mucho. Lo vamos a ver en el ejercicio, pero nos vamos a concentrar un poco más en lo que son inner, left, right y full outer join. ¿Okay? Dudas y preguntas hasta ahora me van dejando saber en el chat, por favor. Vamos a ir rápido a los ejemplos. La charla de hoy no va a durar una hora completa, porque joins no es un tema que se discute por muchísimo, a menos que no entremos en lo que son intersecciones, excepciones, uniones. Y ese clase de temas no lo vamos a discutir hoy porque quiero mantener esto a un nivel bastante básico para que los compañeros que están empezando puedan sacarle el mayor provecho. ¿Okay? Un inner join. ¿Qué hace un inner join? El inner join obliga a que el resultado cumpla con los criterios de la tabla de la izquierda y de la tabla de la derecha. Significa que si mi tabla de empleados, como estoy viendo aquí, tengo en mi tabla de empleados, yo quiero saber a qué compañía pertenece cada empleado. ¿Okay? Si corremos este que está aquí, vamos a ver que el empleado 1 pertenece a la compañía 4. El empleado 2 pertenece a la compañía 3, el empleado 5 a la compañía 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con el inner join? Que solamente me va a traer empleados que pertenezcan a una compañía, porque el tipo de join ser inner requiere que ambos lados del join, el derecho y el izquierdo, contengan valores. Ahora, si yo hago un conteo, ¿okay? Yo veo que yo tengo 300 empleados. De esos 300 empleados, yo solamente voy a ver 255 si es que yo hiciera un inner join, porque hay unos 45 adicionales que no tienen una compañía, son personas desempleadas. Inner join es una manera bien eficaz de filtrar datos cuando sabemos específicamente el criterio con el que queremos filtrar a través de un join. ¿Okay? Si yo corro esta cláusula que está aquí, déjame eliminar el top. Si yo corro esta cláusula que está aquí, me va a decir que tengo 45 empleados, que el Company ID, el valor de la compañía, es nulo. Por ende, si yo aplico esta consulta que está aquí, mi retorno cuando hago un inner join, que es este que está aquí, si se fijan, yo no escribo la palabra inner. La palabra inner no es necesaria. Y a mí es una práctica común. Yo no escribo la palabra inner a menos que esté haciendo un outer join, como un full outer join. Entonces utilizo la palabra inner. Pero eso depende de las políticas de cada compañía. Si ustedes se fijan, el conteo de empleados con un join en la compañía, en el Company ID de la tabla compañía y en el Company ID de la tabla empleados, me trae 255 valores. Eso hay un total de 300 valores, pero 45 no contienen una compañía. Ese tipo de filtro lo logra el inner join. Dame un segundo por aquí que me da la impresión de que el video se cortó. Me confirman que aún me pueden ver bien. Ok. Ok, volviendo. Entiendo que ya me pueden ver de nuevo.
Ok, me pueden ver. Muy bien. Perfecto, continuamos entonces. Ok, moviéndonos al left join. El left join me permite, eh, me permite obtener todos los valores que la tabla de empleado tenga y la tabla de compañía tenga, pero también me despliega aquellas filas en las que el empleado no pertenezca a una compañía. Vamos a correr este aquí un momento. Y si se fijan, el empleado número 3 no pertenece a ninguna compañía. Aún así, al yo utilizar un left join, SQL Server envía ese valor y me deja saber a mí que este empleado no tiene no pertenece a ninguna compañía. Esto es bien útil cuando necesitamos eh, filtrar y necesitamos todos los valores para luego hacer eh, algunas otras ejecuciones. So, en el left join, como podemos ver, el empleado número 3 no pertenece a ninguna compañía y el empleado número 4 no pertenece a ninguna compañía. Ahora, el right join es todo lo opuesto. El right join me va a desplegar toda la compañía que no tiene empleado primero y luego me va a mostrar aquellas compañías que tienen empleado. Como estoy haciendo como el orden natural que yo estoy haciendo aquí es por empleado, me va a traer todos los valores nulos primero. O sea, ninguna de estas compañías que estoy subrayando aquí contienen empleado. Son compañías que no tienen ni un solo empleado. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Ok, nos movemos entonces. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones yo necesito saber ambos lados. Necesito saber todas aquellas compañías que no tengan empleados, necesito saber todos aquellos empleados que no tengan compañía. Eso es una combinación entre el left join y el right join. ¿Okay? Y esto es lo que conocemos como un full outer join. Yo quiero que antes de moverme al full outer join, si alguno tiene una pregunta que les pueda aclarar, cosa de así nos moviendo por las partes. Un minutito aquí para preguntas, si alguno tuviese alguna pregunta. Ok, nos movemos entonces si no hay preguntas. Para ir recapitulando, el inner join requiere que ambos lados del join, el derecho y el izquierdo, ambos contengan valores. El left join va a traer todos los valores de la tabla a la izquierda. Y cuando me refiero a la tabla de la izquierda, es que si el join está aquí, la tabla de la izquierda es esta y la tabla de la derecha es esta, es company. O sea, la tabla que está a la izquierda del join va a traer todos los valores y me va a traer los valores de la tabla de la derecha, incluyendo aquellos que no tengan valor. Y el right join va a ser todo lo opuesto. Me va a traer todos los registros de la tabla de la derecha y me va a incluir aquellos que no tengan valor en la tabla de la izquierda. ¿Okay? Y cuando digo que no tengan valor es que no cumplan con el requisito total del join. ¿Okay? Antes de movernos al full outer join, uno pudiera tener, eh, uno pudiera tener muchísimas cláusulas dentro del join. Eh, por ejemplo, vamos a movernos aquí al inner join un momentito. ¿Okay? Y si yo hago un select, aquí vamos a movernos a este query aquí un momentito, select star from employee, y yo quiero ver todos los empleados. ¿Okay? Ahora, cuando yo quiero ver todos los empleados, yo quiero ver solamente los empleados que tengan 27 años. ¿Okay? En mi join,
si mi join requiriera, yo podría añadir más de una cláusula on. Esta es mi cláusula on. Yo puedo decir and empleado.h es igual a 27. Y esto me va a filtrar que yo solamente quiero un join en aquellos empleados que tengan 27 años. Y me va a traer solamente los empleados que tengan 27 años. Hay muchas maneras de hacer el tipo de join con múltiples predicados. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Dependiendo a la indexación de su base de datos, es si este predicado corresponde aquí o ese predicado corresponde en el where. Que en este caso, where age equals 27. Y me va a traer exactamente los mismos resultados. ¿Qué sucede? Si usted tuviese un join que afectara cómo los otros joins suceden, o sea, si yo tuviese una tabla de región, por ejemplo, que en esta base de datos no la tengo, pero estuviese haciendo una tabla de región, y una vez yo haga este join, va a afectar el próximo join que venga en la consulta, entonces ese predicado adicional debe ir en el join. Si usted tuviese una tabla de región y esa región tuviera región 1, 2 y 3 y las compañías tuviesen una región, sabemos que entonces al poner el predicado en el on y no en el where, va a ayudar a que el próximo join sea más eficaz. ¿Okay? ¿Dudas en cuestión a esto? Okay. Habiendo discutido el right, el left y el inner join, vamos a movernos a lo que es el full outer join. El full outer join no es otra cosa, es que yo quiero decir, tengo la tabla empleado, tengo la tabla compañía. Y yo quiero saber todos los empleados, inclusive aquellos que no son parte de una compañía, y quiero saber todas las compañías, inclusive aquellas que no tienen empleados. Eso haría un full outer join. ¿Okay? Se declara como un full outer join entre las dos compañías. ¿Okay? Sí, Alberio. Todo va a depender del predicado. Si tu predicado va a afectar el próximo join, yo te recomiendo que lo pongas en el on. Si tu predicado es a nivel de consulta, ponlo en el where. ¿Okay? Y también va a depender mucho de cómo tus índices estén establecidos. Pero ese tema de índices lo tendríamos que tocar aparte, porque estaríamos toda una hora hablando de índices. So, una vez queremos toda la información, yo puedo utilizar el full outer join. Y esto lo que va a hacer es que me va a traer ambas partes de la consulta. Me va a traer la parte que incluye que no tienen compañías que no tienen empleados. Sí, Fernando, te lo explico en un segundo. Y tiene todos los empleados, incluyendo aquellos que no pertenecen a una compañía. Esto es lo que hace un full outer join. Es decir, le dame una matriz completa de estas tablas en base a esta intersección, incluyendo aquellos que no satisfagan otro lado. ¿Okay? Fernando, para recapitular en cuestión a lo del join, y me dejan saber si el video se les cayó. Permítame un segundo aquí. Ok. Me dejan saber si pueden ver la transmisión. Okay. Ok. Fernando, en la parte del on,
El on es la cláusula donde le dices a SQL, quiero que hagas un join entre estas dos tablas. Ese on puede ser de dos tablas, puede decir la tabla de la derecha y la tabla de la izquierda, o puedes decirle a SQL, quiero que unas la tabla de la derecha con la tabla de la izquierda, y una vez tengas esas dos tablas unidas, quiero que añadas otro filtro adicional. O sea, quiero decir que puedo tener tabla A y tabla B, y una vez tenga tabla A y tabla B, quiero que a esta combinación también incluyas que el valor de una columna tiene que ser eh, específico. Entiendo que ya me pueden ver de nuevo si me confirman rápidamente, pues porque estoy teniendo un poquito de problemas de conexión. El internet hoy no ha sido muy amigable, pero veo que ya estamos. Y como le estaba comentando aquí a Fernando, eh, la cláusula on te indica, quiero que estas dos tablas en base a estas dos columnas, pero puedes añadirle un segundo predicado si ese predicado fuera a afectar join subsiguiente, ¿ok? Una vez el video se termine, yo lo voy a subir a YouTube, so me disculpan los problemas de conexión, pero esto se va a subir a YouTube después para que lo puedan volver a ver los que tengan dudas. Moviéndonos, como vemos aquí el full outer join me trae una matriz de todo. Me trae todas aquellas compañías que no tienen empleados y me trae todos aquellos empleados que tienen compañía y que no tienen compañía. El Full Auto Join es excelente cuando estás haciendo una migración de datos y necesitas ver todas las posibles evaluaciones que le puedas hacer a dos columnas. El Full Auto Join trabaja excelentemente para eso. Tienen que tener cuidado porque un Full Auto Join puede inflar la cantidad de datos que usted trae de una consulta. So, tengan muchísimo cuidado de utilizar el Full Auto Join. Dudas, preguntas hasta ahora antes que nos vamos a cross join. Como les expliqué, el tema de hoy va a durar unos 35, 40 minutos, porque no es un tema amplio, es un tema corto. Y esta es la idea de estas cápsulas, que sean cortas, que ustedes puedan entrar durante el día, verlas en un momento y seguir su día. Dudas y preguntas en cuestión a lo que son los joins naturales. En lo que las personas hacen las preguntas, no se pierdan hoy la charla de Elena a las 8 de la noche, hora del este, UTC-4. Elena va a estar hablando un poco de la industria. Ok, si no hay preguntas, nos movemos a lo que es el cross join, que sería el último tipo de los joins que discutiríamos hoy. ¿Qué es un cross join? Un cross join genera lo que se llama un producto cartesiano. Si yo tengo dos tablas, tengo la tabla A y tengo la tabla B, yo puedo decirle a SQL, yo quiero que me des todas las posibles combinaciones que existan. Amanda, el orden de las uniones. El orden de tu join sí importa. Antes que continúe con esto del producto cartesiano, déjame discutir esa pregunta bien breve. Si vemos un join, y voy a expandir este pedazo de código que está aquí, ¿okay? Tienes la tabla 1 y tienes la tabla 2 y están divididas por un join. Déjame mover el from aquí abajo para que lo puedas ver mejor. ¿Okay? Y si te fijas, tienes la tabla A y tendrías la tabla B. Y el join está en el medio. Lo que esté a tu lado izquierdo, ese es el left join, y lo que esté a tu lado izquierdo es la parte derecha del join. En cuestión al orden aquí en el on, uno trata de seguir más o menos el mismo orden. Realmente no importa si el orden de aquí no está en orden, pero sí el orden en el que haces tus predicados subsiguientes importa, porque SQL lo va a evaluar de esa manera. Yo siempre recomiendo que evaluemos cómo queremos traer los datos. Si usted está trayendo datos y usted necesita
todo de la tabla A, B y C, y es en ese orden, declare su join en ese orden. No haga que SQL tenga que trabajar el doble, porque usted hizo un join de A a C para luego hacer un join de B a C. Trate de ser lo más organizado con sus joins posible, cosa de que SQL tenga que pasar menos trabajo evaluando la consulta. ¿Okay? Como estaba explicando, el producto cartesiano al generar un producto cartesiano no es otra cosa que la combinación de todos los lados A y el lado B. Si yo tengo una tabla como esta que generé aquí, generé una tabla que se llama step, pasos, ¿verdad? Cuando yo corro mis pasos, yo digo que parte de mis pasos, déjame correr el job primero. Digamos que yo tengo un job en mi base de datos y tengo un job para el noreste, un job para el noroeste, tengo un job para el Caribe, para República Dominicana, para Perú. Dentro de ese job, yo necesito generar un backup de la base de datos, hacer un build del proyecto, publicar los artefactos, hacer un deploy y notify. Y yo quisiera generar una tabla que me dé todos los pasos por cada región. ¿Ok? Oscar, te contesto tu pregunta en breve. Ahí es donde el cross join es importante. Con esta cláusula que está aquí, donde yo digo dame todo de la tabla job y de la tabla step, porque estoy usando un asterisco, quiero hacer de la tabla job a la tabla step un cross join. Esto lo que va a hacer es que va a coger todos los datos de mi tabla job y los va a entrelazar con todos los datos de mi tabla step y me va a generar una matriz, que es lo que conocemos como un producto cartesiano, de todos los pasos que habrían por cada uno de esos jobs. Si corremos esta cláusula, vamos a ver que este tipo de join me generó, tengo aquí Northeast, me generó los 5 pasos para el noreste, los 5 pasos para el noroeste, los 5 pasos para el Caribe, los 5 pasos para RD y los 5 pasos para Perú. Lo que hizo fue generar una combinación de todos los posibles valores de esta tabla con todos los posibles valores de esta tabla. El cross join hay que utilizarlo con mucho cuidado. Si usted usa un cross join en una tabla que tenga millones de records con otra tabla que tenga millones de records, usted va a tener serios problemas al momento de correr esa consulta. ¿Okay? So debería ser bien, bien cuidadoso. Veo una pregunta aquí de Oscar Sierra que dice, Carlos, una pregunta, ¿es mejor que SQL Server optimice la forma como ejecuta las consultas en las tablas en el orden del join? ¿O en qué caso se podría utilizar la cláusula force order o en qué caso se debería utilizar esa cláusula? Yo trato de no utilizar la cláusula force order. ¿Okay? Por el hecho de que nuestras estadísticas, el auto-growth de nuestra base de datos, la cantidad de datos que tenemos cambia constantemente en SQL. Hay filas que se borran, hay filas que se añaden. Y con ese cambio en el volumen de datos, si le decimos a SQL, oye, yo quiero un option force order dentro de mi consulta, eso va a generar a que SQL sin importar si hay una manera más eficaz de generar esa consulta, use el orden que yo le establecí. ¿Ya? Eh, Según van pasando los años, SQL se convierte en un motor mucho más inteligente. SQL ha aprendido a interpretar patrones de datos muchísimo mejor. Por eso es que en SQL 2016 estaba el estimador de cardinalidad. Luego, cuando entró SQL 2017, entró lo que se llama Adaptive Joins. ¿Okay? Y los Adaptive Joins no es otra cosa que SQL sabe cómo cambiar el orden de los joins y el orden del plan de ejecución para adaptarse al volumen de datos. Y ahora en SQL 2019 está lo que es Intelligent Query Processing, donde SQL hace probing, hace tablas temporeras y hace un montón de cosas detrás de escena para optimizar cómo nosotros obtenemos nuestros datos. Si se utilizan hints
para decirle a SQL, no, yo quiero que fuerces el orden de los joins, que solamente utilices el orden que yo te di, SQL no va a poder aprovecharse de todas esas ventajas. Sí, hay casos en los que se necesita. Yo tengo un par de sets de datos que tienen que ser evaluados serialmente. Yo no puedo permitir que el orden de los joins cambie porque el orden del join cambia el destino final de esos datos. En esos casos yo utilizo force order, cosa de decirle a SQL, no intentes hacer nada creativo con mis datos. Dámelos en el orden que te los estoy pidiendo. Y eso funciona dependiendo nuestro set de datos. ¿Okay? Yo te diría que evalúes tu set de datos y sepas si te conviene decirle a SQL, rígete por este orden que te di, o le das libertad a SQL de optimizar la consulta en base al estimador. ¿Okay? Volviendo a lo que es el producto cartesiano, como les había explicado anteriormente, tienen que tener mucho cuidado a utilizarlo. Si usted genera un producto cartesiano y lo hace en una consulta que tenga millones y millones de récords, si tenemos, digamos que tenemos 10 millones de récords en este lado, ¿ya? Y tengo 5 registros en el otro. ¿Okay? Cuando yo corra un cross join, automáticamente voy a tener 50 millones de registros, porque SQL va a coger la combinación de estos 10 registros, de estos 10 millones, y la va a combinar con esta combinación de acá. Si combinamos dos tablas en un join y esta tabla tiene 1.000.000 y esta otra tabla tiene 1.000.000, te va a multiplicar 1.000.000 por 1.000.000. O sea, tenemos que tener mucho, mucho cuidado de utilizar el cross join. Tiene sus usos, tiene sus ventajas. Por ejemplo, en uno de los sistemas que yo administro, nosotros tenemos una tabla que asigna roles y permisos en la creación de una nueva cuenta. Y hay una parte que utiliza un cross join. Yo tengo una tabla de permisos y una tabla de roles, y uno de mis procedimientos va y coge todos los permisos para cierto rol y se los asigna a todos los usuarios que existan. Y es una manera rápida de poder generar un set de datos sin tener que hacer un cursor o hacer un while. Ahora, hay que ser bien responsables al momento de utilizar un cross join. ¿Okay? Dudas, preguntas acerca de lo que hemos discutido hoy. Como mencioné, el tema va a ser corto porque pues, joins no es, a menos que indaguemos en lo que son uniones, intersecciones, etcétera, 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 pues el tema sería un poquito más largo. Ahora mismo voy a abrir un momento el chat, cosa de que aquellos que tengan dudas y preguntas, por favor, las hagan. Yo les recomiendo que si ustedes tienen la necesidad de contactarme, les voy a dejar mi blog, cosa de que me escriban a través del blog o a través de LinkedIn. Me pueden escribir a través de esos dos medios. Yo no siempre añado a todo el mundo en Facebook porque casi no me quedan espacios para añadir a personas en Facebook. Estoy llegando al límite de los amigos que pudiera. Amanda, lo que son los applies no cuentan dentro de lo que es un join. El apply es un tipo de join, pero no es uno de los joins naturales que estamos explicando hoy. El apply se utiliza como una manera de unir datos, pero el apply requiere un query derivado o una función. Voy a dar un pequeño ejemplo, aunque no sería... vamos a escribir un ejemplo. Vamos a coger esta consulta que está aquí. ¿Okay? Y la voy a pasar voy a pasarla a esta ventana que está aquí. ¿Okay? Un join regular se vería de esta manera. ¿Okay? Y yo tengo un join de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quisiera hacer algunas otras evaluaciones dentro de mi join, yo puedo utilizar un query derivado, una consulta derivada. Al momento de hacer un join, yo puedo hacer un join select y utilizar una consulta derivada para mi...
este join que está aquí funciona idéntico al otro. ¿Okay? El problema de esto es que al momento del plan de ejecución generarse, va a generar paralelismo porque tiene que evaluar esta cláusula independiente. Hay una cosa bien similar que es el cross apply. Y el cross apply no es otra cosa que utilizar una consulta derivada dentro del cross apply o una función. Y ahora esto se tiene que llamar de otra manera por el hecho de que está a las afueras. Sí. Ok. Esto hace lo mismo con un inner join, porque al ser cross apply, hace lo mismo con un inner join, pero el plan de ejecución va a ser distinto. Si fuera un left join, sería un outer apply. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando haces un apply, sea outer o cross, tienes que definir el patrón en el que quieres seguir la data. Yo uso applies cuando necesito columnas con datos coma delimitados porque uso un XML path dentro del cross apply para generar esa columna. Julio pregunta, en una consulta que involucra más de 3 tablas, A, B y C, realizamos inner join de esta manera a inner join B, inner join C. Si tuviéramos, vamos a hacer una cosa aquí, vamos a hacer create table, región. Vamos a generar una tabla aquí rapidito. Y esto es aquí a lo... Okay. Creé la tabla región. Y ahora voy a hacer un alter table company. Voy a poner un go aquí por el hecho del company. Add región ID. Int. Okay. Le añadí una columna de región a la tabla company. ¿Okay? Pasa. Voy a coger ahora aquí y voy a decirle, vamos a añadir un registro. Insert into región. Y región va a ser 1 US. ¿No? Oh. Region name y values. Añadimos este registro y vamos a... Yo voy a coger aquí esta consulta, la voy a pasar para acá y voy a decir update C de la tabla company, que es la tabla C, where company ID es igual a random, so voy a escoger compañía random y le voy a añadir a la región 1. Y estoy haciendo este ejercicio para los que me preguntaron cuando tienes más de un join, ¿cómo se hace? Equals 1. Okay. Ok, añadí algunas filas, algunos registros from company where region ID is not null. Okay. So ahora vemos que ciertas compañías pertenecen a la región 1. Okay. ¿Qué sucede? Ahora tendríamos
este join que teníamos aquí anteriormente. Vamos a ir al notebook y teníamos este join que está aquí. Ahora yo digo que yo tengo toda la tabla employee, quiero hacer un join a la tabla company. Y después de esto quiero hacer otro join a la tabla región. En la región .r.región ID es igual a company.región ID. Si yo corro esta pequeño script que está aquí, me va a traer solamente los 19 empleados que pertenecen a las compañías que tienen regiones. ¿Okay? Usted puede combinar un join, un inner join con un left join. Ahora mismo yo quiero voy a convertir este tercer join a un left. Y esto me va a cambiar los resultados porque ahora me va a traer, vamos a añadir la región aquí. Ahora si se fijan, me va a traer todos los empleados que pertenezcan a una compañía, pero me va a traer todas las compañías independientemente si pertenecen a una región o no. Y si pertenece a una región, me va a mostrar el valor de la región. O sea, estoy combinando un left join con un inner join. ¿Ok? Eh, el, el orden de los joins importa porque yo no podría llegar hasta región sin declarar company. ¿Ok? Yo no puedo poner left join encima del inner join en este caso, porque si pongo este left join aquí, para efectos de SQL, este C todavía no existe porque yo no he declarado el join de la compañía. So, el orden de tus joins importa. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta en cuestión a lo que son la combinación de distintos joins? Ok. Muy bien. So, como les mostré, yo añadí ciertas compañías a la región 1 y entonces pude hacer un left join de estos. ¿Qué pasa si yo cambio esto a un right? Al yo cambiarlo al right, y el right join es un join que hay que tener mucho cuidado a utilizarlo, porque el right join es codependiente de este join. Al yo tener este join siendo la clave para este right join no va a hacer mucho efecto que digamos. El left join sí hace efecto, pero el right join no va a hacer mucho efecto porque ya está siendo prefiltrado por el inner join. ¿Ok? Si yo hago un inner join en ambos, solamente traigo los registros que cumplan con las tres columnas. ¿Ok? Estamos por culminar, así que dudas, preguntas. Estamos ya llegando al final del episodio de hoy. Eh, ya ya como eso del viernes a sábado, les publico cuál va a ser el próximo tema del miércoles que viene. Y como había mencionado anteriormente, esta iniciativa es para que aquellos que están empezando en el mundo de bases de datos puedan ir alcanzando distintos niveles y ayudarnos todos a crecer. Si ustedes tuvieran, si ustedes tuvieran algún tema que quisieran discutir, por favor, háganlo llegar. Estamos empezando con temas básicos como joins, selects, updates, deletes y todo este tipo de normalizaciones y temas, cosa de que los compañeros que están comenzando en el mundo de las bases de datos pues se beneficien y puedan alcanzar el nivel para poder entonces dar un poquito de temas más avanzados. ¿Okay? Ya el aporte de la semana que viene está casi completo. Esto es trabajoso, pero la recompensa es grande porque se ve como todo el grupo sigue creciendo. Eso nos gusta. ¿Okay? Así que compartan sus dudas. Les voy a comentar les voy a comentar el blog nuevamente. Déjenme para aquellos que no me siguen en el blog, aquí están los dos URL.
que pueden entonces escanearlo. Si los escanean, pueden ir a mi cuenta de YouTube, mi cuenta de, discúlpenme, a mi blog en WordPress y a mi cuenta de LinkedIn. El canal de YouTube se va a publicar ahorita en el grupo. Estoy tratando de llegar a los 100 suscriptores, así que pueda tener un URL custom, porque hasta que no tengas 100 suscriptores no te dejan asignarle un URL. YouTube es un poquito chabón con eso. Pero se va a estar publicando el lugar donde va a estar el video. Y una vez más, gracias. Gracias a todos por estar aquí hoy. Es excelente ver que hay un grupo de personas que se preocupa por aprender y por seguir creciendo. Y hasta la próxima, ¿ok? Nos vemos luego. Gracias a todos.